Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Durante más de 2000 años, los papas han sido considerados los representantes de Dios en la tierra. Pero detrás de la santidad del trono de San Pedro se esconde una historia oscura y plagada de traiciones, asesinatos, profecías apocalípticas y escándalos que han puesto en duda la pureza de su autoridad. Esta no es una historia de fe, es una historia de poder. Hoy exploraremos 5 momentos perturbadores que marcaron para siempre la historia del papado. Algunos tan grotescos que parecen sacados de una novela de terror, pero todos fueron reales. Te recomiendo que utilices audífonos a un volumen moderado para una mejor experiencia. Y bienvenido a esta historia antes de dormir. Roma, año 897. El Papa Esteban VI ordena algo impensable: desenterrar el cadáver del Papa Formoso, su antecesor, y someterlo a un juicio. Sí, lo escuchaste bien. El cuerpo putrefacto de Formoso fue vestido con sus vestiduras papales, sentado en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán y llevado a juicio. A su lado, un diácono tenía la misión de responder en su nombre. Los cargos: violación del derecho canónico, usurpación del pontificado y ambición desmedida. El juicio fue, por decir algo, grotesco. El cadáver fue hallado culpable. Se le despojó de toda dignidad papal. Se cortaron los 3 dedos con los que impartía bendiciones. Y finalmente, su cuerpo fue arrojado al río Tíber. El escribano que redactó todos los detalles del juicio afirma que el olor era absolutamente abrumador. Todo esto no fue más que una venganza política. Formoso había apoyado a una facción rival a la de Esteban. El concilio cadavérico fue el clímax de una guerra interna entre familias aristocráticas romanas por el control del papado. Este evento no solo muestra lo lejos que podía llegar la lucha por el poder, también revela cómo, incluso muerto, un papa podía ser usado como herramienta de odio y humillación. Antes de Formoso, otro papa vivió también el precio de la traición. Juan VIII fue uno de los pontífices más activos en el siglo IX, pero también uno de los más odiados por la nobleza romana. Tras años de presiones políticas, Juan VIII descubrió una conspiración contra su vida. Temiendo por su seguridad, se encerró en el palacio de Letrán, pero no fue suficiente. Fue envenenado por sus propios asistentes. Y cuando el veneno no actuó con la rapidez esperada, lo remataron a martillazos en la cabeza. Fue el primer papa en ser asesinado en el cargo. ¿El motivo? Su aparente debilidad frente a los invasores sarracenos y su tendencia a aliarse con enemigos de las élites romanas. La Iglesia, por venganza o temor, ocultó los detalles. Pero los cronistas de la época fueron claros. El papado estaba tan rodeado de intrigas como cualquier corte imperial. En el siglo XII, San Malaquías, arzobispo de Armagh, en Irlanda, escribió una lista que ha generado controversia durante siglos. Una secuencia de 112 lemas en latín que supuestamente describen a cada papa que ocuparía el trono de San Pedro, hasta el último. Desde el Papa Celestino II hasta el misterioso Petrus Romanus, o Pedro el Romano, quien según la profecía reinará durante la destrucción final de Roma y el juicio de Dios. Lo inquietante es que muchos han coincidido en que los lemas son verdad, de manera sospechosamente precisa, con los papas que vinieron después de Malaquías. Por ejemplo,
El lema del Papa Juan Pablo II era De labore solis, del trabajo del sol. Curiosamente, Juan Pablo II nació y murió durante eclipses solares. ¿Coincidencia? No lo sé. El último en la lista es el Papa número 112, después de Benedicto XVI. ¿Y quién fue su sucesor? Pues sí, el actual Papa, Francisco. Aunque oficialmente la Iglesia no reconoce la profecía como válida, su exactitud ha sido objeto de análisis durante siglos y ha alimentado teorías sobre el inminente fin del papado y del mundo tal y como lo conocemos. La renuncia del Papa Benedicto XVI sacudió al mundo entero. No ocurría algo así desde hacía más de 600 años. Oficialmente, fue por motivos de salud. Pero las sombras que rodean su renuncia han alimentado un sinfín de teorías. Durante su papado, estallaron múltiples escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia. Las filtraciones del llamado Vatilix revelaron corrupción, luchas internas y una guerra silenciosa dentro del Vaticano. Algunos creen que fue obligado a renunciar. Otros, que lo hizo para evitar una crisis aún mayor. Lo cierto es que su salida dejó preguntas sin respuestas. La sensación de que, aún en pleno siglo XXI, el trono papal sigue siendo un campo de batalla donde no todos juegan limpio. Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia, uno de los papas más escandalosos de la historia. Su ascenso al poder estuvo marcado por el soborno y la manipulación. Una vez en el trono, convirtió el Vaticano en el centro de una red de corrupción, nepotismo y placeres. Fue padre de varios hijos, algo completamente prohibido para un papa. Favoreció descaradamente a su familia. Su hijo, César Borgia, se convirtió en un despiadado comandante militar. Y su hija, Lucrecia, fue usada como moneda de cambio en alianzas políticas, envuelta en rumores de incesto y veneno. Se le atribuyen banquetes lujuriosos en los salones del Vaticano, orgías disfrazadas de fiestas e incluso la celebración de un infame banquete de las castañas, donde se dice que prostitutas bailaban desnudas entre cardenales y nobles. El Papa Alejandro VI fue, para muchos, la encarnación de todo lo que la Iglesia decía combatir, y su papado marcó uno de los momentos más oscuros y decadentes del catolicismo renacentista. Solo 33 días duró el papado de Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I. Fue elegido en agosto de 1978, con la esperanza de modernizar y limpiar la imagen de la Iglesia. Pero algo salió mal, muy mal. El 29 de septiembre fue encontrado muerto en su cama en el Palacio Apostólico. Según el Vaticano, murió de un infarto, pero no se realizó ninguna autopsia. El cuerpo fue embalsamado con rapidez y las versiones sobre su muerte comenzaron a cambiar, detalle tras detalle. ¿Quién lo encontró? ¿A qué hora? ¿Estaba solo? ¿Por qué nadie lo vigilaba? Las respuestas a estas preguntas fueron confusas y contradictorias. Pero lo más inquietante es lo que rodeaba a su breve papado. Juan Pablo I había comenzado a investigar el escándalo del Banco Vaticano, que implicaba a poderosos banqueros, cardenales y hasta la logia masónica Propaganda Due, una red clandestina con influencias en las finanzas, la política y el crimen organizado en todo Italia. Se rumorea que planeaba reemplazar a varios miembros clave del Vaticano, incluyendo al poderoso secretario de Estado, Jean-Marie Pilot. Para algunos investigadores y periodistas,
Su muerte no fue natural, fue una advertencia o un silenciamiento. En su libro En nombre de Dios, David Yallop sostiene que Juan Pablo I fue asesinado para evitar una limpieza dentro de la iglesia que había expuesto décadas de corrupción y secretos. Hasta hoy, su muerte sigue siendo uno de los mayores misterios del Vaticano moderno. 5 historias, 5 papados marcados por la muerte, la conspiración, el escándalo y la profecía. A lo largo de los siglos, el poder espiritual del Vaticano ha sido acompañado por un poder terrenal que, en muchas ocasiones, ha corrompido sus cimientos. Hoy, la figura del Papa sigue siendo símbolo de fe para millones, pero la historia nos recuerda que, incluso entre los muros más sagrados, las sombras también encuentran su lugar. ¿Y tú? Después de conocer estos casos, ¿sigues creyendo que el poder papal es únicamente divino? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este tema. Y si te gustaría saber cuáles han sido los papados más cortos de la historia y cuáles son los enigmas y misterios que rodean estos papados, no te puedes perder el último episodio del podcast Una historia antes de dormir, porque en él Isma me cuenta cuáles han sido estos papados y muchas cosas te resultarán sumamente curiosas, estoy seguro. Si este video te gustó, te invito a que en este momento por favor me dejes tu like y comentario porque eso me ayudaría muchísimo. Compártele este video a alguien que creas que le puede interesar y no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Por mi parte, es todo. Esto fue Una historia antes de dormir. Hasta la próxima.